Ok, ahora sí. Nosotros nos habíamos quedado con este gráfico en el cual se mostraba que realmente la política cambiaria no obedecía a criterios de la política cambiaria, o sea, las necesidades eh, de, eh, de verdaderamente políticas de ese segmento de la macroeconomía, sino más bien que obedecían a una razón puramente fiscal, ¿no? O sea, si se fijan, el central siempre mantuvo, ¿ok?, el tipo de cambio nominal promedio dentro de lo esperado por el presupuesto, que es el tipo de cambio presupuestal, ¿no? El tipo de cambio presupuestal se estima un año antes, ¿ok? Y el tipo de cambio nominal ocurre al año siguiente, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el 2000 se estimó, por ejemplo, que en el 2001 iba a ser esto, ¿ok? En el 2001 se estimó que iba a ser esto, ¿ok? Pero ahí hubo un problema de cálculo, ¿no? Resulta que en enero parece que se dieron cuenta de que ese tipo de cambio que ellos habían predeterminado no era el que equilibraba el presupuesto, y entonces ellos precipitadamente devaluaron la moneda en enero, le echaron la culpa al mercado y, el dólar siguió dentro del mismo valor que se había alcanzado en enero, ¿okay? Bueno, un poquito más abajo porque en realidad estaba excesivamente devaluado. Entonces, sin embargo, bueno, esto era lo que de verdad necesitaba el gobierno. Fíjense que después de eso, en 2003, establecen el control de cambio y desde ahí las dos gráficas son exactamente iguales, ¿ok? O sea, las dos líneas son exactamente iguales, pero antes de eso, cuando no había control de cambio, acuérdense que hubo un control entre 94, entre junio de 94 y marzo de 96, ¿ok? Pero el resto es de mercado libre, ¿ok? Entonces, fíjense cómo el central técnicamente mantuvo el tipo de cambio nominal dentro del ámbito del tipo de cambio presupuestal, ¿no? ¿Okay? Entonces, a mí este gráfico me gusta para que se den cuenta de que nunca existió ninguna autonomía del Banco Central, eso es un cuento chino, ¿ok? Y que tampoco la política monetaria era independiente de la política fiscal, ¿ok? O sea, que obedecían a razones completamente distintas, ¿no? O sea, eso, bueno, no, no obedecían a razones distintas, obedecían a una sola razón, que era la razón fiscal. ¿Ok? Entonces, bueno, este, ok. Recuerden que la parte cambiaria tiene mucho efecto también en la parte monetaria, ¿no? ¿Ok? Y de hecho, ahora nos toca hablar de la parte monetaria de la política económica, ¿no? Este, Normalmente la política, yo digo ahí que la política monetaria es nefasta, ¿no? Y ya voy a tratar de demostrar por qué digo que es nefasta, ¿no? Primero se basa en, en un desequilibrio que es el desequilibrio del ahorro y la inversión, ¿ok? Ese desequilibrio no existe, ¿ok? O sea, no hay ningún desequilibrio de ahorro e inversión. Todo lo que se ahorra es lo mismo que se invierte, ¿ok? Lo que ocurre es que la medición que se hace estadísticamente de la inversión en las cuentas macroeconómicas no es la inversión total, ¿no? Sino que es la inversión del corto plazo, pues, ¿ok? Que es la que atiende al PIB, ¿ok? Acuérdense que el PIB es el total de bienes finales producidos por una economía en un periodo de tiempo. Entonces, la inversión que forma parte del PIB no es de largo plazo, ¿ok? Sino es inversión en bienes finales, ¿ok? Entonces, eso no es inversión, ¿ok? Eso es solamente la inversión de corto plazo. ¿Ok? Entonces, ese desequilibrio no existe, ¿no? ¿Ok? Eh, y bueno, y la pregunta aquí, ¿ok?, que yo siempre hago, ¿ok?, es que de hecho el déficit fiscal perdón, el resultado fiscal da algo contablemente que puede ser equilibrio, déficit o superávit, ¿no? Y el déficit o superávit de la balanza de pago redunda
en un incremento o una disminución de las reservas internacionales, pero la gran pregunta es entonces, ¿qué es lo que da ahorro menos inversión? Pues, o sea, ¿cuál es el resultado de ahorro menos inversión? ¿No? ¿Sí? Entonces, eso no se nos aclara nunca, ¿ok? Este, eh, bueno, si ambas cosas están en equilibrio, esto también debería estar en equilibrio, por lo cual se cumple la famosa ley de Walras, que cuando varios mercados están en equilibrio, los otros también deberían estarlo, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué significa que el ahorro y la inversión sean iguales? No lo sé, ¿ok? Y bueno, sin embargo, se dice que para esto se hace política monetaria, ¿no? Y la fundamentación de la política monetaria está en la identidad de cambios, ¿ok? Que, este, que exponen los libros de macro, ¿no? Ojo que el, el Marshall, que es el primero que piensa en esto, ¿ok? Marshall, el profesor de Keynes, cuando habla de esto, plantea que M es igual a K por P por T. ¿Okay? O sea, no es M por B es igual a P por Q, ¿no? O sea, M es igual a K por P por T. ¿Okay? Donde M, por supuesto, es la masa de dinero de la economía. ¿Okay? El K es una constante, ¿okay? Porque para Marshall la velocidad de circulación del dinero era una constante, ¿okay? O era un número que era proporcional al número de transacciones, ¿ok? Y bueno, P era el nivel general de precios y T, no Q, ¿ok? Era el número total de transacciones, ¿no? Por lo cual esa T no es el PIB este, eh, real, ¿ok? Sino que es todo el, el PIB más el consumo intermedio, ¿no? ¿Ok? O sea, que es el total de transacciones de una economía. ¿Sí? O sea, que ahí no, Marshall jamás se planteó el problema de la doble contabilidad porque jamás existió ese problema antes de la creación de las cuentas nacionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, si uno lo ve así sencillo, ¿ok? Como está expuesto, en realidad esto es parecido más a la propuesta de Fisher, ¿no? Pues Fisher dice que M1 por B1 es igual a M2 perdón, y M1 por B1 más M2 por B2 es igual a P por Q. Él sí pone una Q, ¿ok? Pero esa Q tampoco es el PIB real, porque el PIB real no existe ni es definido todavía, ¿no? ¿Ok? Para Fisher la Q es la misma T que para Marshall, ¿ok? Lo que pasa es que él ya habla del concepto de velocidad, ¿ok? Que, bueno, que también existía, ¿no? O sea, en el libro de Cantillón aparece el concepto de velocidad, ¿ok? Pero él habla de una velocidad distinta para el efectivo y otra velocidad distinta para el, para el dinero bancario, ¿no? Porque M1 para él es el efectivo, ¿ok? Y M2 es el dinero bancario, ¿no? No es nuestro M1 ni el concepto de M2 modernos los que tenía Fisher en su cabeza, ¿no? ¿Ok? Y Fisher también está tratando de hacer lo mismo que está haciendo Keynes, pues tratando de explicar la macroeconomía, que no tenía explicación todavía, ¿ok? Entonces, bueno, esto se parece más a la ecuación de Marshall, ¿no? Perdón, de Fisher. Lo que pasa es que Fisher separa el efectivo del dinero bancario y dice que ambos tienen dos velocidades distintas, ¿no? Y pudiera ser cierto, ¿ok? Pudiera ser cierto, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que para Marshall la velocidad de circulación es una constante, ¿ok? Y eso después permea, ¿ok? En la escuela de Chicago. Los de Chicago también dicen que la velocidad de circulación es constante, ¿ok? Mientras que Keynes, el alumno de Marshall, dice que la velocidad de circulación es inestable, ¿no? ¿Ok? Eh, 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 y este es el primer conflicto que yo tuve con la econometría, ¿no? ¿Ok? Porque los profesores de la escuela de Chicago hacen bastantes estudios de la demanda de dinero
para demostrar que, que la velocidad de circulación es constante y lo demuestran econométricamente. ¿Okay? Y los keynesianos han respondido haciendo sus estudios de demanda monetaria, ¿okay? Usando los mismos datos, ¿okay? Y demuestran que la velocidad de circulación del dinero es inestable. Entonces, si con los mismos datos, ¿okay? La cosa da dos resultados distintos, el problema no son los datos, el problema es el método, ¿no? Entonces yo no confío en la econometría. ¿Okay? Tan, tan sencillo como eso. Yo perdí toda la confianza en la econometría, ¿okay? Por esa discusión en torno a la velocidad de circulación del dinero. ¿Okay? La velocidad de circulación del dinero debe ser incluso más inestable que como la ven los keynesianos. ¿Okay? Y explico por qué, ¿no? Porque la velocidad de circulación del dinero en realidad es el inverso de la demanda monetaria, ¿no? ¿Okay? O sea, cuando hay mucha demanda de monetaria, ¿okay? La velocidad de circulación es muy baja, ¿okay? Y que cuando hay poca demanda monetaria, la velocidad de circulación del dinero es terriblemente alta, ¿okay? Entonces, este, de hecho, supongamos que yo tengo necesidades de efectivo, ¿okay? Que es lo que se mide como demanda monetaria, ¿okay? Y yo me voy al cajero automático que esté más cerca de mí, ¿okay? Si ese cajero no funciona, ¿okay? Entonces mi demanda monetaria sigue siendo alta y va increciendo, ¿no? ¿Okay? Vamos a suponer que llego a otro cajero automático donde hay una cola, ¿okay? Entonces ahí siento un poco de alivio en mi demanda monetaria, aunque no sea materializado, ¿okay? Porque estoy en la cola, ¿no? ¿Okay? Y en la medida en la que van pasando personas que van saliendo del cajero y se van llevando el efectivo, eso acrecienta mis temores de quedarme sin efectivo, ¿no? ¿Okay? Hasta que llego efectivamente al cajero, ¿okay? Introduzco la tarjeta, pongo mi clave, hago la solicitud y dependiendo del resultado de eso, la velocidad cambia, ¿no? O sea, si el resultado de eso es que yo recibo el dinero que yo quería, ¿okay? Entonces mi velocidad de circulación, mi demanda monetaria se cae. ¿Okay? Y bueno, ya yo me siento más tranquilo, ¿no? ¿Okay? Pero si cuando yo estoy pidiendo el dinero, ¿okay? El cajero me lanza una señal de que se acabó el efectivo, ¿okay? Entonces ahí yo sufro un problema muy serio porque mi demanda de dinero se dispara, ¿okay? Inusitadamente. ¿Okay? Entonces, eso para un solo individuo, ¿no? ¿Okay? Si la demanda total de la economía es la suma de la demanda de los individuos, entonces, eso debe ser altísimamente inestable, ¿okay? Porque fíjense lo inestable que fue para mí, ¿okay? Para un solo individuo, en un lapso de tiempo, en un lapso bastante corto de tiempo, porque yo no hablé de cambio de día, ¿no? ¿Okay? Hablé probablemente de minutos o de horas, ¿no? Entonces, debe ser mucho más inestable que como la plantea Keynes, ¿okay? Debe ser mucho más inestable, ¿okay? Lo que pasa es que como la velocidad de circulación, ¿okay? Esta B que está aquí, ¿okay? Es el inverso de la demanda y esto es la oferta. Entonces yo estoy multiplicando la oferta por el inverso de la demanda, ¿verdad? O sea que estoy diciendo que MS entre MD es igual a P por Q. ¿Okay? Y si nosotros somos cultores del equilibrio, ¿okay? Y decimos que MS y MD son iguales, ¿okay? Entonces, MS entre MD debe dar 1, ¿verdad? Y entonces yo pregunto esto, ¿no? 1 es igual a la sumatoria de todos los precios por todas las cantidades de la economía. ¿Ok? Y pareciera que no, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta ecuacioncita que está aquí, ¿ok? Es un Jefe, absurdo. disculpe, Ajá. las láminas me están pasando. Estamos todavía en el tipo de cambio presupuestario. ¡Ah! Eso no me gusta. Ok, vamos a ver, a hacer las que pasen, pues. Ahora sí la Gracias. ves. Sí, Ok. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el Zoom a veces echa broma con esto, ¿no? Déjame probar de nuevo, a ver, ¿ok? A ver si eso pasa. ¿Ok? A ver. Ahora ves qué pasa, ¿no? sigue en análisis macroeconómico.
Entonces vamos a tener que trabajar sin que sea pantalla completa. Qué locura, ¿vale? Esa es una cosa que yo no he descifrado todavía en Zoom, cómo lo resuelvo, ¿no? Ok, pero eso pasa a veces. ¿Ok? Bueno, vámonos con esto, pues. ¿Ok? Yo estaba diciendo que esta ecuación que está aquí, M por B es igual a P por Q. ¿Ok? Es fundamental en macroeconomía. ¿Ok? De hecho, Keynes, en los tres libros en los cuales él intenta armar la teoría macroeconómica, que son primero el breve tratado de la reforma monetaria, ¿okay? El segundo, el tratado del dinero, y el tercero, la teoría general. ¿Okay? En los tres es común la ecuación de cambios, ¿okay? Que es la ecuación de Marshall, ¿no? Aunque la ecuación de Marshall no es exactamente así, ¿no? Porque la ecuación de Marshall es M es igual a K por P por T, ¿ok? O sea que la igualdad va aquí, ¿ok? Ya, déjenme hacer una cosa, vamos a poner la ecuación de Marshall también para que se vea, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ecuación de Marshall es M es igual, ¿ok? Es igual a K por P por T, ¿ok? Esa es la famosa ecuación de Marshall, ¿ok? ¿Por qué? Porque para Marshall había una proporcionalidad entre el eh, ¿cómo se llaman? Las operaciones o las transacciones que ocurrían en la economía, ¿ok? Y la cantidad de dinero, ¿ok? Entonces, esa proporcionalidad era la velocidad de circulación del dinero, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y para Marshall, esa velocidad era una constante, por eso es que él pone una K, ¿ok? Hay que acordarse que Marshall era matemático, ¿no? Marshall no era economista, Marshall era un matemático que se enamoró de la economía e intentó ponerle matemática a la economía, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y Fisher, ¿okay? Que es el otro de la partida, que también no era economista originalmente. Fisher es un tipo bien interesante, ¿no? Fisher era doctor en ciencias sociales y doctor en ingeniería, ¿okay? Por lo cual era un tipo que sabía mucha matemática de verdad, verdad. ¿Okay? Entonces, para él, M1 por B1, ¿okay? Es igual, perdón, más M2 por B2, ¿okay? Es igual a P por Q. ¿Okay? Ahí sí aparece la Q, ¿okay? En la ecuación de Fisher. ¿Okay? Pero el M1 de Fisher, ¿okay? No es nuestro M1, ¿no? O sea, no es el dinero, ¿okay? Igual que el M2 de Fisher no es nuestra liquidez monetaria, ¿no? ¿Okay? M1 para Fisher es el dinero en efectivo, ¿okay? Y M2 es el dinero bancario, ¿okay? Entonces, él decía que había una velocidad de circulación para el dinero en efectivo y otra velocidad de circulación para el dinero bancario. ¿Okay? Él, como era neoclásico, ¿okay? igual que Marshall, él creía que la velocidad era constante. ¿Okay? Y bueno, resulta que Keynes dice que no, que es inestable, ¿no? ¿Okay? Es más, a mí me da mucha risa porque en el primer libro de Keynes, ¿okay? En el breve tratado, él dice, como decía Marshall, la velocidad es inestable, ¿okay? Y Marshall nunca dijo eso, ¿okay? O sea que el alumno como que no oyó la clase o el alumno está inventando la clase para que nosotros creamos que Marshall decía otra cosa, ¿okay? Entonces, es curioso, ¿no? ¿Okay? Bien curioso eso. ¿Okay? Y bueno, ¿y qué es lo que significa cada una de estas cosas? M es la cantidad de dinero, o sea, la oferta de dinero de la economía. B es su velocidad, ¿okay? Que es el inverso de la demanda de dinero. ¿Okay? Y P es el nivel general de precios. Y en realidad, para Marshall no era P sino T, ¿no? ¿Okay? Que era el número de transacciones de la economía, ¿no? Y para Fisher también, esta Q no era el PIB real, ¿okay? Como dicen los libros de macro, para Fisher eso era el total de transacciones de la economía, el total de bienes transados en la economía. ¿Okay?
O sea que en ellos no había el concepto nuestro de PIB como bienes finales eh, en un periodo de tiempo, ¿no? En ellos no había ese concepto, ¿no? Ellos estaban tratando más bien de explicar la macro a través de variables monetarias, ¿no? ¿Okay? Ese es el intento que intenta hacer, por un lado, Marshall y que no llega, y por otro lado Fisher que tampoco lo consolida, ¿no? A pesar de que Fisher escribió muchísimo, ¿no? Fisher escribió más de 50 libros, ¿no? ¿Okay? Ese hombre se desvivió escribiendo y escribía en un tipo terriblemente productivo, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa es la verdadera ecuación de cambios, ¿no? Ahora, si esto es la oferta y este es el inverso de la demanda, ¿okay? Entonces, lo que podríamos decir es que MS entre MB, entre MD, es igual a P por Q, ¿no? O sea, vamos a ponerlo allí, ¿ok? O sea, nosotros podríamos decir, ¿ok? Y esa es otra forma de ver esto, que MS, ¿ok? Entre MD, ¿ok? Es igual a P por Q. ¿Ok? Perdón, igual a P por Q. ¿Ok? Y bueno, y eso es una contradicción, ¿no? Porque si la oferta y la demanda son iguales y esto está en equilibrio, entonces esto da 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, P por Q, ¿ok? Sería la sumatoria de todos los bienes transados por su precio, ¿ok? Y si sumamos todos los bienes de la economía, eso nos da 1, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es un absurdo matemático, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Es más, esto es una ecuación que físicamente no funciona, ¿no? ¿Ok? Les explico por qué. Cuando ustedes ven física en bachillerato, ¿ok? Y los que vienen de alguna carrera científica y se han metido en economía después, entonces, bueno, hablan de que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? ¿Ok? Esa es una de las fórmulas de nuestro querido Newton, ¿no? ¿Ok? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ok? Eh, este, y eso es consistente en términos físicos, ¿no? ¿Por qué es consistente en términos físicos? Porque la fuerza se mide en newtons, ¿ok? Y los newtons son kilogramos, ¿ok? Por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Ah, eso es un newton, ¿no? Aquí vamos a poner un punto y coma aquí para separarlo. El newton se mide en kilogramos, ¿ok? Por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ok? Y de hecho, la masa, ¿ok? Se mide en kilogramos, ¿ok? Perdón. La masa se mide en kilogramos, ¿ok? Y la aceleración se mide en metro sobre segundo al cuadrado. ¿Okay? Y de hecho, cuando ustedes ven física en bachillerato o cuando la ven en la universidad, hablan de un sistema MKS, ¿ok? Y dicen, no se pueden salir del MKS porque si se salen del MKS ya la cosa no funciona. ¿Ok? O hay un sistema CGS, no se salgan del CGS porque si se salen del CGS ya esto no funciona. ¿Ok? Porque ellos tratan de que sea consistente, ¿ok? En términos físicos y en términos matemáticos, ¿no? Esto no es consistente en términos físicos, ¿no? Porque si yo divido esto entre esto, eso da 1 y pierde, pierde la característica de unidad, porque si eso está medido en dólares o en bolívares, ¿okay? Si yo divido dólares sobre dólares o bolívares sobre bolívares, desaparecen los dólares, ¿no? ¿Okay? Y aquí yo estoy multiplicando dólares por cantidades, ¿ok? Y entonces esto es un desastre físico, ¿ok? O sea, esta ecuación, cuando se la planteó Marshall, ¿ok? Marshall como que se le olvidó la física y la matemática, ¿ok? Esta ecuación cuando la planteó Fisher, como que se le olvidó la física y la matemática, y cuando Keynes, que también era matemático, porque Keynes no era economista, ¿ok? Entonces también estaba haciendo una pirateada de marca mayor. ¿Okay? Entonces, bueno, eh, por ahí van las dudas mías, ¿no? ¿Okay? Por ahí van las dudas mías. ¿Okay? Ojo que
yo he pensado mucho en la realización de un artículo en el cual yo escriba esto, pero lo sigo pensando, ¿ok? Porque sigue siendo una duda terrible para mí, ¿ok? Ok, ¿cuál es la conclusión generalmente aceptada, no? Que si el Banco General quiere apoyar la política de crecimiento económico, aplica una política monetaria expansiva, y que si el Banco Central quiere disminuir la tasa de crecimiento de precios porque le parece que la inflación es excesiva, ¿okay? Lo que él llama inflación, que es el crecimiento de precios, entonces él aplica una política monetaria contractiva. ¿Okay? Entonces, ¿y qué se hace? ¿No? O sea, los keynesianos, ¿ok? Pero no Keynes, ¿ok? Keynes dice en la teoría general que el Estado debe estimular la economía, pero no dice cómo, ¿ok? Él dice que él debe aumentar el gasto público, pero no dice cómo, ¿ok? Entonces, y de hecho, en varios párrafos, él dice que la política monetaria no se debe utilizar porque la política monetaria se presta a provocar más problemas que solucionarlos, ¿ok? Entonces, eh, yo he pensado mucho en torno a esas frases que dice Keynes en la teoría general y tengo la impresión de que eso es un efecto de la discusión con Hayek. ¿Ok? Cuando él discutió con Hayek, Hayek le hizo entender, ¿ok? Y parece que Keynes se dio cuenta de que Hayek tenía razón ahí, ¿ok? Que la política monetaria era nefasta, como yo dije al inicio, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso es que él dice en la teoría general varias veces que no se debería usar la política monetaria, pero no dice por qué, ¿ok? Y tampoco dice qué hacer, ¿ok? Entonces, los keynesianos han interpretado que Keynes lo que de verdad quiso decir era que sí había que hacer la política monetaria, ¿okay? Y por eso es que en los libros de macro dice que hay que hacer política monetaria, ¿okay? Y bueno, y como ellos creen en una relación directa entre tasa de interés y oferta monetaria, ¿okay? Entonces ellos creen que la variable a mover, ¿okay? Es la variable tasa de interés, ¿okay? Para alcanzar el objetivo de mover la oferta monetaria, que es la variable objetiva. ¿Ok? Eso es lo que creen los keynesianos. ¿Ok? Los monetaristas, ¿ok? Y ojo con esto que monetarista no significa banco centralista. Generalmente los bancos centralistas son más keynesianos que monetaristas. ¿Ok? Los monetaristas, es decir, la gente de la escuela de Chicago, ¿ok? Y vamos a decir de una vez, ¿no? En realidad el primer monetarista fue David Ricardo. ¿Okay? Y los chicos de Chicago, ¿okay? O mejor dicho, los profesores de Chicago, no los Chicago Boys, sino los chicos de Chicago, ¿okay? Son muy ricardianos, ¿no? ¿Okay? Entonces ellos creen que las tasas no se deben mover, porque la tasa es un precio. ¿Okay? Entonces, el gobierno, ¿okay? Ni el Banco Central tampoco deben regular precios, controlar precios o mover precios, ¿no? Entonces, ellos consideraban que la variable de política era la base monetaria, ¿no? ¿Okay? Y que la variable objetivo era la oferta monetaria. Entonces, si usted quería afectar la oferta monetaria, tiene que afectar, es la base monetaria, ¿okay? En lugar de la oferta monetaria. ¿Ok? Eso es lo que creen los de la escuela de Chicago, ¿no? Y bueno, de hecho, la, la sugerencia de política de Friedman, ¿ok? Después de sus estudios econométricos, ¿ok? Es que el gobierno debería elevar la oferta monetaria en aproximadamente 4% interanual para que la economía nunca entre en crisis, para que no haya nunca ciclo económico. ¿Okay? Esto está a un minuto de cerrarse. Yo voy a esperar que se cierre y vuelvo a abrir y continúo desde esta lámina. ¿Okay?